Eso fue en la Universidad Laboral, que fue la primera vez que yo me subí a un escenario. Estamos hablando del año 69. Hace ya un rato. Sí, sí, y coincidimos ahí. Estaban Los Tormentos, que se llamaban en esa época todavía, después se llamaron Los Storm, que eran un grupo músico vocal, como se decía antiguamente. Después había otro grupo que se llamaban Los Lenders, en el que estaba Miki Mata, Pepe Maldonado, que hacían voces, y yo me presenté como cantante. Había una orquestita y entonces pues en mi apartado pues gané yo. En el apartado de los músicos vocales ganaron Los Tormentos, y después Los Lenders también ganaron, y después con el paso del tiempo pues bueno, nos hemos ido viendo a través de los tiempos en la vida. Lo que había en esa época era la radio, y escuchaba radio por la mañana. Bueno, desde que era pequeño escuchaba la radio porque mis hermanos ponían la radio constantemente. Mi madre después ponía copla, mi padre por la noche ponía zarzuela, y entonces escuchaba muchos estilos musicales distintos. Ya en la época en tu adolescencia, en el año 74-75, es cuando formas el grupo Goma, que siempre me ha llamado la atención el nombre Goma. ¿Por qué le llamaste a ello así? Bueno, ese nombre no lo puse yo. Está asociado con algo como elástico. Después también la goma también era, digamos, como el hachís. Era una palabra que tenía distintos significados. Alguien le puso el nombre, y ese fue el primer grupo con el que yo grabé. Hay una actuación de Goma para la televisión española en el año 75 que a mí me vuela la cabeza esa actuación que hacéis. Me parece alucinante, de verdad. Cuando vi ese free jazz así con rock, me pareció que fuiste como muy valiente de presentaros en televisión española y dar ese concierto. Bueno, nosotros tocábamos muchos palos, pero aparte de eso tuvimos una incidencia que justo antes de ir a Barcelona a grabar el programa, resulta de que Pepe Lagares trabajaba en el banco, pidió permiso para ir y se lo denegaron. Wow. Y ahora nos encontramos sin bajista. Y entonces yo tomé la decisión de que primero hacíamos una improvisación, que solíamos hacer muchas en el local de ensayo, y yo cogí el bajo. Entonces así es como empieza el concierto de... Ah, tú empiezas tocando el bajo. Sí, estoy yo al bajo, y en ese momento somos un cuarteto. Ahí no había guitarra, y después ya hicimos el tema del Nuevo Abril sin Sal y otra improvisación, en la cual también ya tocaba Enrique y yo tocaba también. Y ya en los otros dos temas siguientes yo tocaba la guitarra.
Yo te puedo decir que Goma está abierto a una serie de influencias, nunca está cerrado a ninguna de ellas, y entonces se produce o se trata de producir una fluidez y no canalizar nunca por ningún concepto las influencias y las corrientes musicales, ¿no? Sino que entonces se produce en Goma, pues, música sometida a distintas influencias, música sometida a la influencia de Andalucía. Al mismo tiempo estaban grabando en los mismos estudios Quirios de Madrid, estaba grabando Triana, su primer disco, un disco del patio. ¿Os asomabais a ver qué estaban haciendo ellos o viceversa? ¿Ellos se asomaban a ver qué hacíais vosotros? Bueno, nos conocíamos y nos saludábamos, pero el estudio, cuando te metes en estudio estás para aprovecharlo, o sea que a lo mejor coincidíamos después, pero fuera, no es que dejáramos lo que estábamos haciendo para ver lo que hacía el otro. Pero los estudios de grabación hay que aprovechar las horas, que además en aquella época eran muy caras. Es que es una sorpresa, ya hablando del disco 14 de abril de Goma, que hay pasajes que dices, es que esto suena a Triana. Yo tengo además mi propia teoría sobre eso. Para mí es como una génesis trinitaria, uno de los embriones del rock andaluz. Y están basados en unos acordes de Manuel Molina que aparecen tanto en el disco de Lola y Manuel, El Todo es de color, aparece en el disco de Triana en otra versión de Todo es de color con una letra distinta y aparece en el disco de Goma en versión instrumental. Y esos acordes, que son 6 acordes, una secuencia, es como muy flamenca y cada uno le dimos un tratamiento distinto, ¿no? Es que yo reconozco que el disco de Goma me llega mucho después que el de Triana. Y hay algo ahí que tiene que ver con, ya no solo con los acordes, tiene que ver con el sonido. El sonido se nota que es el mismo estudio, el mismo año, el mismo contexto, digo, ¿no? Y cuando se habla de los inicios del rock andaluz, casi siempre se habla de Triana, ¿no? Y cuando yo escucho el disco 14 de abril de Goma y veo el año en el que estaba grabado, digo, es que esto... ¿Y esto qué? Esto es la génesis también. Es coetáneo, sí, con los mismos sonidos, igual. Me quedé súper sorprendido y lamentablemente no se habla tanto de este disco, ¿no? Claro, porque era un disco mucho más experimental. Tenía una serie de componentes, unos desarrollos además también muy largos. Éramos un poco más, digamos, radicales en ciertos momentos musicales y evidentemente sabíamos que no era comercial si después lo comparas con el disco de Triana, evidentemente, ¿no? En la portada del disco de Goma, el título es 14 de abril, que hace quizá referencia a la República, ¿no? Sin embargo, la bandera que sale en la portada es la española. ¿Ahí hubo como autocensura? ¿Hubo algún tipo de censura? ¿O? Ahí hubo una autocensura por parte de la propia compañía discográfica, porque en principio la bandera iba a ser tricolor. Y antes de que pasara por la censura, tengamos en cuenta que todavía estaba vivo Franco, pues decidieron poner la bandera bicolor. Que para mí incluso se convirtió al final todavía en una ironía todavía más profunda. Es como el signo del dólar aplastando el... Quiero decir, hay muchas lecturas que se pueden hacer de la portada, ¿no? Está encriptado algunas cosas del disco. Sí. Por ejemplo, hay una voz que dice algo así como... ¿Qué voy a hacer? Tendré que comprar la sal. Esto es lo que yo entiendo. Tendré que comprar la sal, con mis amigos me iré, señores. Qué antigüedad. Qué ambigüedad. Qué ambigüedad. Qué ambigüedad. Qué ambigüedad, ¿no? Señores, ¿qué voy a hacer? Tendré que comprar la sal. Con mis amigos, mire, señores, qué ambigüedad. Eso era Pepe Lagares, que fue el que escribió la letra. Una letra absolutamente surrealista, porque las palabras se las inventaba él.
porque por ejemplo son palabras que algunas se parecen a algo, pero no terminan siendo, ¿no? Como un nuevo abril sin sal, obstante y sin calor, tenencia y perpicaz como un cariz balón. A ver, ¿cómo se come eso? Eso estaba en el cerebro de Pepe Lagares. Y como estábamos en una época en la que era todo como muy fluido y también un poco salvaje, pues decidimos que esa letra, pues que sí, que se usaba, y bueno, que había escrito además con mucho interés, y al final pues se cantó esa letra. Algunos años después montas Imán Califato Independiente, que según leo empieza en el año 76, pero vuestro primer disco es del 78. Sí. ¿Qué sucede entre Goma e Imán en esos años? ¿Qué sucede? Bueno, yo me fui a Madrid y entonces allí fue cuando montamos, digamos, la primera formación de Imán, que era un sexteto. Después se reconvirtió en un trío y después de haber estado como 9 meses en Madrid, en el pueblo de Fuencarral, nos bajamos al sur y estuvimos en Jerez, en casa de los padres de Kiko Guerrero, el batería de Imán. Y hicimos distintas giras, estuvimos por el norte, por Bilbao, por San Sebastián, después tocamos también en Madrid, empezamos a tocar también en el sur. Y teníamos un concierto en la discoteca April de Rota, y resulta de que mi amigo Marcos Mantero, y le invité a venir al concierto de Rota, ¿no? Y que si se quería venir con los teclados. Se llevó los teclados y entonces estuvimos improvisando, pero así sobre la marcha, quiero decirte, no hubo tiempo de ensayo ni nada. Y de esa improvisación salió la cara A del primer disco de Imán, que eran Los Tarantos del Califato Independiente. Ajá. Una improvisación larguísima de 40 y tantos minutos, que Joselito Almadana, que era nuestro técnico de sonido, lo había grabado en el 2 pistas, en un TEA, y después estuvimos escuchando y dijimos, bueno, aquí hay mucha sustancia, ¿no? Lo fuimos comprimiendo, y de los 40 y tantos minutos que era al principio se quedó en unos 24, 25, que a la hora de grabarlo tuvimos que reducirlo a 20, 30 por una cuestión, digamos, mecánica, es decir, para que tuviera mayor calidad el vinilo era conveniente que no pasara de 21 minutos. Vale. Porque el surco se estrecha demasiado y entonces ya se resiente la calidad. De modo que lo comprimimos también por una cuestión del minutaje que tenía que tener un disco para que sonara decentemente y para que la aguja, pues bueno, pues no te salte. El primer disco de Imán, ¿giráis por España con ese disco? ¿Qué repercusión tiene ese disco? Bueno, nosotros íbamos a lo nuestro, nosotros hacíamos música instrumental y de vez en cuando cantábamos. A raíz de que tocamos en el Saló Diana en Barcelona, todavía no habíamos grabado, me acuerdo de que Ángel Casas vino a vernos y escribió en la revista Fotogramas de la época un artículo que se titulaba "Oh, sorpresa". Y él se había quedado muy impactado, muy impresionado con nuestro concierto, ¿no? Y eso ya fue llamando la atención, ¿no? Además, ocurrió que en ese momento, a partir del tirón de Triana, que había empezado a hacerse famoso, ahora todas las discográficas querían un grupo de rock andaluz. Claro. Y Ricardo Pachón consiguió traer a Aurelio González y a Tomás Muñoz de CBS a nuestro chalet en el puerto de Santa María, que estábamos en el Camino del Águila, al chalet de Imán, y allí nos ofrecieron un contrato para grabar con CBS. Entonces, al ser una discográfica potente, pues bueno, teníamos Eso antes del primer disco. Sí. Vale, porque el segundo disco se llama Camino del Águila. Sí, que los 2 discos fueron con CBS. Claro. Entonces ellos vinieron a vernos. Vale. Cosa que hoy en día pues sería un poco más complicado, ¿no? Un par de años después sacáis un segundo disco
imagino que si sacaste un segundo disco porque el primero tuvo cierta Sí, repercusión, sí, ¿no? sí, sí. Hombre, aunque era minoritario, pero estamos hablando de copias de que se hicieron varias ediciones. La primera tirada se vendieron 30.000 copias y éramos minoritarios, pero claro, es que ahora mismo si vendes 30.000 copias es mucho. Claro. Como no se venden discos, pues ahora sería muchísimo, ¿no? En esa época era como, bueno, vale, está bien. En el segundo disco de Imán, creo que dura un poco más de media hora, es un disco bastante corto. No, duran un poco más. Un poco más. Dura Es más. difícil de encontrar, no está en Spotify, ¿eh? El segundo disco de Imán. No, los discos los discos de Imán no están en Spotify, pero eso depende de CBS. Vale. Los derechos los tiene CBS o... Claro, tienen los derechos del máster. ¿No prescribe eso? ¿No vuelve a ti esa autoría nunca? Mira, eso daría para una charla larguísima. Larguísima, sí. De cómo está la situación y de cómo ha sido la situación de las discográficas con los artistas Vale. y eso de pronto ya para toda la vida. Eso es un tema muy largo y muy complicado. No Vale. debería de ser así, pero así es como ha sido. ¿Qué expectativas teníais con el segundo disco de Imán? Bueno, nosotros estábamos tocando, estábamos en una dinámica de hacer conciertos e íbamos evolucionando. De hecho, además, nosotros al principio no nos consideramos que fuéramos rock andaluz, hacíamos la música que queríamos nosotros realmente, no nos gustaban las etiquetas. A mí personalmente no me gustaban las etiquetas. Teníamos un público que no era de masas, pero sí era un público muy fiel. ¿Por qué no hubo un tercer disco de Imán? Pues porque llegó un momento en el que habíamos vivido tan profunda e intensamente, digamos, toda nuestra vida en común y teníamos unos lazos tan fuertes que cuando aquello empezó a aflojarse un poco, fuimos demasiado idealistas y directamente decidimos dejarlo, ¿no? ¿Pero hubo un consenso? ¿Se habló o simplemente no se hizo? No, bueno, hablamos y también ocurrió que ya empezamos a tener parejas y entonces ya, pues bueno, cuando ya hay 2 personas o 3 personas que tienen pareja ya, pues bueno, ya se van haciendo, digamos, como las vidas más particulares, ¿no? Claro. Que bueno, son pues circunstancias distintas, ¿no? Claro. En el proceso vital de cada persona. Entonces, bueno, pero que podía haber sido de otra manera, pero así fue. En el libro de Historia de rock andaluz de Ignacio Díaz Pérez reconoces que en el año 76 te vas a Madrid y el destino te lleva a enrolarte en un grupo de seguidores de un gurú hindú. ¿Esto es cierto? Bueno, el destino. No, vamos a ver, teníamos en común que practicábamos unas técnicas de meditación. Yo ya las tenía desde el 75, con goma incluso ya las tenía. Y entonces era una época en la que, pues, bueno, la gente que practicábamos esta meditación nos fuimos conociendo y entonces había varios músicos y de hecho además nos fuimos digamos a una casa en la que vivían unos cuantos músicos, ¿no? Y formamos un grupo porque nos venía, digamos, era una cosa muy natural en ese momento, ¿no? ¿Pero el gurú era como espiritual o era músico? No, era un maestro, vamos, y sigue vivo, Prem Rawat sigue vivo. En ese momento se llamaba Guru Maharaj porque era muy joven, tenía 14 años. ¿14 años? Sí. ¡Wow! Sí, bueno, la historia de Prem Rawat es muy singular porque él es maestro desde los 8 años. Madre mía. Y se vino luego a Occidente y ya se quedó con 13 años. Fue a Londres por primera vez y
y sigue haciendo lo que ha estado haciendo siempre, ¿no? Ahora es conocido como Prem Rawat y bueno, se mueve por todo el mundo y da conferencias hablando de una educación para la paz, ¿no? Y ofrece unas técnicas de meditación. Eso es lo que hacíamos. He leído por ahí, no sé si será cierto, que te fuiste de gira o estuviste de gira con Tino Casal. ¿Esto es cierto? Sí, pero eso ya fue después, cuando se separó Imán. Yo después tuve una etapa corta con Marcos Mantero, que hicimos Mantero y Rodríguez Sociedad Limitada, y pues yo me puse a trabajar como músico de estudio, y Marcos también. Y entonces, trabajando en músico de estudio, pues bueno, ya coincidí con Manuel Aguilar, con Javier de Juan, con Manuel Santisteban, y grabábamos mucho, ¿no? Y en una de estas, pues bueno, me llamaron para formar parte del grupo de Tino Casal y éramos nosotros 4 los que estuvimos el año 85. En el año 85 formas La Década Prodigiosa. ¿Tú eres fundador del grupo? Yo me incorporé desde el principio a la idea, pero era una idea que partió de Jorge Álvarez, de hacer una especie de popurrí y tal y cual, ¿no? Sí, trabajé mucho durante 5 años, pero estaba, digamos, como en las antípodas de mis gustos musicales a nivel, digamos, de género. O sea, lo que pasa es que, claro, como yo escuchaba la radio desde pequeñito, me resultaba muy fácil porque yo tengo buena memoria musical y entonces muchas de esas canciones ya las conocía. Claro. Entonces me resultaba muy fácil adaptarme, ¿no? Estuve viendo que La Década Prodigiosa fue a Eurovisión en el año 88. 89, ¿no? O 89. Bueno, 89, 89, sí. 89. Vi las imágenes y no te vi en el escenario. No, porque solamente podían ser 6 los que estaban. Entonces ni el batería ni yo aparecimos. Estábamos allí, pero... Ah, estabais, pero no subíais, sí, no podíais subir al escenario. Pero no aparecimos. En ese mismo año, en el 92, sacas un disco que se llama La Danza del Espacio, que es un disco, por lo menos yo no he podido localizarlo en ningún sitio, inencontrable, que haces como New Age, ¿no? Es como una música... Bueno, era una mezcla, podía haber algunas connotaciones con New Age y otras, digamos, eran como una extensión, digamos, de la música que yo componía con Goma, ¿no? Tío, con Goma, con Imán, perdón. Poco después, el año 95, creo que te vas a California, te vas a Estados Unidos. ¿Qué te lleva a Estados Unidos? Pues creo que era un cambio de ciclo y yo estaba en contacto con una compañía que tenía una productora de vídeo y tal, y entonces pues estaban interesados en que yo trabajara con ellos. Y entonces pues nos fuimos y de paso era pues bueno, vamos a conocer, digamos, estar en California, tener, digamos, otra vivencia, el idioma, los niños estaban en una edad propicia para aprender inglés y una inmersión, digamos, también cultural. Y bueno, allí estuve años. En el año 98 fuiste muy productivo. Grabas Songs from the Grateful Heart. Songs from the Grateful Heart, sí. Que es un disco también casi imposible de encontrar. Y también en el año 98 haces Flowers in the Desert. Sí. Un disco más accesible, yo lo he podido encontrar por internet. Sí, eso y bueno, en es las plataformas. Guitarra española, eléctrica, sí. Todo muy tonal, muy agradable. ¿Cómo definirías estos discos? Esos discos, bueno, cada uno tiene, digamos, su momento y era como una especie como de trayectoria. No sé si decir evolución. Sí, en alguna forma es evolutiva, pero tampoco era como simplemente era una música de expresar, ¿sabes? Entonces hay algunos temas que incluso puede considerar que eran New Age, pero después hay temas muy rockeros. Por ejemplo, el mismo tema de Flowers in the Desert, que empieza con una guitarra española, después tiene una parte muy moruna y muy de fanfarria y con guitarra eléctrica.
Es un disco, digamos, que tiene distintos espectros, digamos, se puede decir, de géneros musicales, en el cual también está incluido también elementos de flamenco y después, bueno, tocando también con buenos músicos y con buenos técnicos de sonido, imbuyéndome del espíritu de California. Estamos en el año 2000, 2 años después, grabas Legacy. Sí. Esto suena como a músicas del mundo, ¿no? Sí. Esto además, este disco de Legacy era un proyecto basado en temas tradicionales de India, y entonces eran bhajans, que son canciones como devocionales, ¿no? Y la idea que tuve fue hacer cada bhajan en un estilo distinto. Y de hecho hay uno que es, por ejemplo, una especie como de blues, mezclado también con un poco como bluegrass, en el que, por cierto, conté con la gran violinista Scarlett Rivera, la violinista de Hurricane, de Bob Dylan. Ah, sí. La que salía en el Thunder Tour, en la película Thunder Tour. Scarlett pues grabó, y en ese disco tuve también el placer de contar con el grandísimo bajista Abraham Laboriel, padre, el hijo es el que toca la batería con Paul McCartney. Wow. Y es un disco que cada tema tiene un estilo distinto, ¿no? Tiempo después también hacer Your Love is My Blessing. Todos estos discos que estamos mencionando son discos grabados en Estados Unidos y con un concepto... Sí, cada uno era un poco distinto, ¿no? Your Love is My Blessing tiene varios temas que son cantados, también colabora mi hija Lucía. Tengo una duda con tu rol como cantante. La voz tuya en Goma, o sea, la voz de Goma, la voz de Imán, ¿es tu voz? Sí. ¿Por qué a lo largo de tu carrera te hemos escuchado poco cantar? Pues cierto. Pero Pues... tenías una voz bonita, creo. Voz... Sí, creo que la sigo teniendo. Vamos, en el disco de Goma, canto, en el nuevo Goma, 14 de abril Revisited, ahí soy, digamos, el cantante solista junto con Avi Fernández, que colabora también en coros y en armonías. En el 18 hace Sevilla Infinita, que es un disco de música Semana Santa sevillana, pero con una visión particular tuya. Sí, el disco de Sevilla Infinita incluye 6, digamos, adaptaciones de marchas de Semana Santa, con unos arreglos dedicados a guitarras españolas, contrabajo y en algunos temas batería. Hombre, creo que hay algunas versiones como el Estrella Sublime, me gusta mucho porque tiene sí, un poquito de ritmo de bluegrass y un poquito de swing, ¿no? ¿Se te ha podido ver en confinamiento tocando la guitarra en un balcón? Ah, sí, eso fantástico. Lo grabó un vecino y se hizo viral, sí. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por concederme la entrevista. Creo que tienes una carrera fascinante, musical, que atraviesa buena parte de muchos años de nuestro país. Creo que era interesante poder charlar sobre ello. Un placer.